Cuento que la baja en los puntajes de lectura y matemáticas marcaron el primer CIMSE post-pandemia. Ha sido denominado como el CIMSE de la pandemia. Vamos a seguir analizando estas cifras. Estamos en el estudio con la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya. ¿Cómo está, rectora? Lo más bien, ¿cómo está usted, José Miguel? Todo bien, muchas gracias por venir al estudio. Gracias por la Habíamos tenido la invitación. oportunidad de conversar anteriormente vía remota. Sí, Le agradezco que esté en el estudio. ¿Qué lectura hace de estos resultados, rectora, para comenzar la conversación? Bueno, yo creo que efectivamente uno podría llamar estos resultados como el resultado de la pospandemia, ¿no? El resultado después de el ausentismo, 2 años de sin clases de los estudiantes, y por tanto los retrocesos podrían estar explicados desde ahí, ¿no? Y en ese sentido uno dice, efectivamente la escuela o ir a la escuela regularmente marca una diferencia en los aprendizajes. O sea, ¿no le sorprenden tanto estos resultados? No sorprenden porque ya sabíamos, si esto se había alertado por las investigaciones en las universidades, los organismos internacionales estaban hablando de brechas, sí, producto de el periodo que los estudiantes estuvieron en cuarentena, la familia, y en Chile fue muy prolongado eso, ¿no? Por tanto, uno puede leer esos resultados desde ahí. Pero hay un retroceso, es importante, sobre todo en matemáticas, pero ¿sabes lo que pasa? Que es también una fotografía que conocíamos, en el sentido de que cuando tú miras la historia de los puntajes, efectivamente había una leve mejora, e incluso entre hombres y mujeres se había estabilizado y se habían equiparado los puntajes de matemática, pero era una mejora que continuaba siendo malos resultados y que continuaban mostrando la brecha que hay entre los escolares que tienen mayor capital social, mayor capital cultural y mayor capital económico, sí, claro, respecto de los escolares que tienen menos de todo, diría yo. Sí, exactamente, se entiende el punto. Rectora, pero en este retroceso, que es el análisis que usted hacía recién, ¿cuánto tiempo cree usted se necesita para poder recuperar ese espacio perdido? ¿Y qué estrategias se debiesen implementar? Claro, bueno, yo creo que en ese sentido habría que esperar en las sucesivas pruebas ver el efecto real de la pandemia, ¿no? Nosotros estamos haciendo la hipótesis de que este retroceso se debe a la idea de que los niños no estuvieron en la sala de clase y por tanto estuvieron menos expuestos al currículum escolar, estuvieron menos expuestos a experiencias educativas frente a sus profesores y frente a sus padres. Y también estamos haciendo la hipótesis de que los escolares en las escuelas tienen experiencias entre pares, experiencias con otros adultos, y ese ambiente de socialización emocional es importante para el aprendizaje. Si nosotros hacemos esa hipótesis y los niños continúan yendo a clases y las clases se recuperan normalmente, uno podría pensar que de aquí a 4 años esto va a estar mitigado, ¿no? Rectora, otra pregunta también sobre el CIMSE. ¿Qué tan efectiva es una prueba de estas características? ¿Es tan representativa de la calidad de la educación? Bueno, las pruebas son instrumentos, son instrumentos que evalúan ciertas habilidades, y lo que evalúa el CIMSE son habilidades que son factibles de evaluar a través de pruebas de lápiz y papel, ¿no? Es decir, aquello que se puede marcar como alternativa, sí, claro, o breves resoluciones de problemas o breves redacciones. Pero todo aquello que no es evaluable o que se puede evaluar a través de otros métodos no está en el CIMSE. Entonces, claro, yo te diría, ¿qué evalúa el CIMSE? Las habilidades que se evalúan en pruebas escritas. Y en un par de asignaturas. Y en un par de asignaturas. Que ese es otro punto también. Exactamente. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso es importante porque Chile ha hecho grandes esfuerzos en la política pública para apoyar esas asignaturas.
desde el programa del LEM, el lenguaje, escritura y matemática, y todas las campañas de lectura o de incentivo a la lectura en escolares, que se ha hecho mucho, ¿no? En el currículum escolar, matemáticas y lenguaje son las asignaturas que tienen más horarios asignados. Entonces, hay que reflexionar, yo creo, sobre los resultados, pero también hay que mirar las causas, porque ya esta fotografía es una fotografía que la tenemos sucesivamente, ¿no? Un déjà vu, ¿no? No significa que esté todo igual, pero se mantiene la brecha, bajamos y baja todo el sistema. Se sube, se baja algunos puntos, pero el panorama es el mismo. Es relativamente claro. Similar. Eso significa que nosotros tenemos, y es lo que he planteado yo, que reflexionar las universidades, los centros de investigación, el Ministerio de Educación y la sociedad en su conjunto, qué queremos y qué podemos esperar de la escuela y qué significa eso también en términos de prioridad nacional. Yo lo he dicho, creo que hay que poner a la educación como prioridad. ¿Hoy no es así? Pero mira, sí, por ejemplo, en el programa que está llevando a cabo el Ministerio de Educación, a propósito de los niños desertores, los niños que no están en la escuela, sí, de revinculación. Eso es muy interesante porque son estrategias que tienen que ver con ir a buscar a niños que no están en la escuela, y ya nos dimos cuenta que no estar en la escuela perjudica los aprendizajes. Pero también se han hecho otras iniciativas. Mi tema es lo siguiente, que yo creo que debemos pasar de programas a una estrategia nacional y una política que digamos de aquí en los próximos 10 años la educación es prioridad y nos ponemos de acuerdo como país sobre el tipo de escuela, el tipo de formación de profesores, incluso el tipo de evaluaciones nacionales que nos van a dar la mejor pista. Y que tal vez incluyan otros métodos también, ¿no? También. Yo estoy segura de que hay evaluaciones, como evaluaciones orales o de otro tipo, incluso a través del arte, que mostrarían otras habilidades en nuestros escolares. Rectora, ¿usted considera que el plan de tutores al que se han referido las autoridades del Mineduc puede significar un aporte? O sea, siempre es bueno que un estudiante tenga apoyo, y sobre todo tenga apoyo de alguien que tenga interés en ayudarte. O sea, si yo voy a tu casa o me conecto contigo a través del Zoom y te pregunto cómo estás y te pregunto qué necesitas y yo te ofrezco realmente herramientas, obviamente que es importante y que va a servir, pero es una estrategia. Yo te ¿Y la academia podría ser un aporte, por ejemplo, ahí? ¿Los estudiantes de la UMCE, por ejemplo? Sin duda. Nosotros, sin duda, los estudiantes de pedagogía y también otros estudiantes de las áreas de humanidades y afines que tengan interés, pero también que tengan ciertas habilidades sociales, ¿no? Porque esto es trabajar con alguien que lo está pasando mal o no está teniendo los resultados que quisiera tener. Y fíjate que una de las cuestiones que el resultado del CIMSE también arroja en la encuesta es que los estudiantes que van a la escuela y que lo pasan bien en la escuela tienen mejores resultados de aprendizaje. Entonces, para ligar lo que tú me preguntas, es si un estudiante lo está pasando mal, no está aprendiendo, está bloqueado. Se va a bloquear más fácilmente. Lógico. Se encuentra con un joven, con un adulto, un tutor, o alguien que lo va a buscar, como alguien que lo está ayudando a revincularse con la escuela, lo más probable es que ese niño sienta que a alguien le importa, de que es capaz de aprender, de que si lo ayudan de distintas formas, él logra encontrar un camino. Entonces, claro, esas estrategias sirven, pero yo insisto, la suma de estrategias no necesariamente hacen una política robusta. Yo creo que hay que hacer
una política robusta, y eso significa que nosotros decimos como país, mire, los próximos 10 años vamos a dedicárselo a la educación, esta es una inversión social. Y que la academia sea convocada. Y que la academia sea convocada, por supuesto. ¿No han sido convocados siempre? Hemos sido. Yo estuve justamente esta semana con el ministro Marco Antonio Ávila, sí, en una escuela en Pudahuel, haciendo el lanzamiento de este programa de revinculación. Y lo interesante ahí es que trabajamos la universidad, que es la única universidad que está formando en la región metropolitana a estas personas que van a las casas a buscar a los niños, con los establecimientos, con el nivel provincial de educación. Entonces, yo creo que estos ejemplos donde distintos actores sociales, academia, ministerio, escuela, profesores, familia y otros centros locales en los territorios se articulan, porque el problema es muy grande, no lo va a solucionar nadie solo. ¿Y usted cree, rectora, que reformas estructurales como la ley de inclusión, la ley de carrera docente, por ejemplo, entre otras, se han demorado en llegar al aula? ¿Ha sido difícil llevarlas a la práctica, por ejemplo, o que reflejen sus resultados, por ejemplo, al interior de un establecimiento? Sí. Yo creo que estos cambios son cambios que toman mucho tiempo. En educación los cambios profundos toman mucho tiempo, ¿no? Pero también voy a poner la época, el tema de época como una clave para leer los desafíos que tenemos. Fíjate que estuvimos, no solamente Chile, sino a nivel mundial, la pandemia, pero nosotros como país también hemos vivido momentos muy complejos en los últimos 4 años. Entonces, voy a decir que uno en general diseña, y quizás ahí está el desafío, diseña cosas de manera como sin interrupción. No va a pasar nada acá, si pasa esto, entonces si A pasa B, después pasa C, y los sistemas son más complejos que eso. Es más, y lo que ha pasado en Chile ha sido muy complejo, ¿no? Si tú miras desde el 2018 a la fecha, nosotros hemos estado tanto en el sistema escolar como en el país, viviendo cambios muy, muy rápidos. Entonces yo creo que aquí es donde hay que pensar, hay que actuar, y yo creo que se está actuando, hay que enfatizar ciertas estrategias, pero hay que terminar de evaluar para mirar las causas de los resultados. Nosotros ya sabemos las causas de los resultados. Ya tenemos ese diagnóstico, sabemos que los niños aprenden esto y no aprenden esto otro, que las niñas les va mejor en esto y no les va bien. En fin, que en ciertas regiones hay más dificultades que en otras. Y de hecho hay resultados de la región metropolitana que también sorprendieron en este resultado del CIMSE. Sí, entonces te fijas ya, si tenemos eso, significa ahora que es el momento del análisis. ¿Y cómo explica lo de la región metropolitana, rectora? Particularmente que anduvo relativamente bien el número. Bueno, lo que pasa es que hay varias cuestiones. En la región metropolitana tenemos mejor conectividad. Sí, claro. Tenemos menos déficit de profesores que, por ejemplo, en el norte, ¿no? Que tenemos déficits importantes. Pero Arica y Parinacota tuvo buenos números también. Arica sí, Antofagasta no. Sí. Entonces, por eso yo creo que ahora, con esta prueba, hay que empezar a mirar con detalle lo que pasó, con detalle, y a partir de esos análisis tomar las mejores decisiones. Tomar las decisiones correctas, y para eso hay que convocar a mucha gente, Bueno, es un punto que usted ha señalado durante la entrevista. Rectora, ¿cómo mejorar la comprensión lectora? Que sabemos ha sido un talón de Aquiles, lo conversábamos hace algún rato con una compañera que vino a hacer un despacho sobre este tema, con todas las reacciones. Ha sido siempre, por así decirlo, una problemática que ha estado muy presente en la educación chilena. ¿Qué hacer en ese aspecto? ¿Cómo motivar la lectura y que a la vez genere también la intención de los estudiantes de querer acercarse a un libro y de entender lo que están leyendo? Porque muchas veces se ponen a leer y terminan pensando en cualquier cosa, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la capacidad lectora es la base del aprendizaje. A mí me gusta partir al revés. A ver. Y la pregunta que yo hago es, los niños, las niñas, los jóvenes, ¿están rodeados de adultos que leen? ¿Los adultos modelan el placer de la lectura? Punto.
¿no? Modelan el placer de la lectura porque cuando tú te das cuenta y le preguntas a las personas lectoras, en general lo que tienen es algún padre o madre, alguien que les leyó cuentos, sí, o habían libros en su casa, o había un adulto que estaba gozando con la lectura, ¿no? Y además estaba leyendo que hay ciertos países europeos que están, por ejemplo, reculando respecto al uso de la tecnología y de los celulares, porque lo que ha ido haciendo el uso, voy a decir, muy intenso de los medios digitales, es que los mensajes son muy visuales y los mensajes son muy cortos. Y un lector hábil es una persona que es capaz de leer relativamente rápido un párrafo para recordar el inicio y entender el final. Recordar el inicio, el desarrollo, sí, claro, y el final. Si yo me demoro mucho, no sé en qué partió la idea, en cómo terminó. Y lo que pasa, por ejemplo, con los WhatsApp o con los otros medios, es que es 130 caracteres. Sí. ¿Cómo vas a desarrollar cualquier habilidad que requiere una pausa, una práctica, una reflexión también, una reflexión, por supuesto. Sí. Y adultos, sí, adultos que modelen. Yo la verdad, cuando me dicen... ya saben ahí los padres que están viendo CNN. Exactamente. O sea, cuando dicen, oye, a mi hijo no le gusta leer, ¿y a usted le gusta leer? ¿Cuántos libros leyó? ¿Cuántos le leyó a su hijo? ¿Cuántas veces le comentó una noticia que leyó en el diario, por ejemplo? Ya nadie lee diario, pero o una revista. Porque, voy a decir, el aprendizaje de la lectura tiene un componente afectivo, no solamente utilitario. Leo, sí, para encontrar información, leo para buscar una respuesta, sino que también un componente afectivo. Exactamente. Le agradezco, rectora Elisa Araya, por esta conversación, rectora de la UMCE, que ha venido esta tarde al estudio de Hoy es Noticias. Que tenga una gran jornada. Muchas gracias. Igualmente, José. Chao, rectora. Muchas gracias. Nos vamos.